El primer pitido me arrancó del sueño antes de que el segundo tuviera chance de parpadear. Eran las 2:14 de la mañana. Y la sala de servidores de Tecnologías Horizonte, en el corazón de Guadalajara, era una cueva fría y zumbante. Torres de luces parpadeantes se reflejaban en el piso pulido mientras pasaba mi credencial por el lector. Con el corazón ya latiendo a 1000, la pantalla del monitor más cercano gritaba alertas de desbalance crítico de carga. Un clúster estaba a segundos de desencadenar una falla en cascada. Sabía lo que eso significaba equipo médico de hospitales, valuado en 400 millones de pesos. Se apagaría, desatando multas y posibles demandas. Mis dedos volaron sobre el teclado, el zumbido de los ventiladores llenando el silencio mientras redirigía flujos de datos y cerraba procesos innecesarios. La sala olía a metal frío y ozono, y el aire acondicionado rugía como viento furioso. Conté en mi cabeza 10 segundos, 15. Podía casi ver la reacción en cadena a punto de explotar si dudaba. «Vamos, aguántame», murmuré a la máquina, como quien le habla a una mascota. Aislé el nodo defectuoso. Limpié la caché y puse en línea el sistema de respaldo. Las alertas rojas pasaron a ámbar, luego a un verde tranquilo. 30 segundos. Eso fue todo lo que tomó evitar que la empresa cayera en un desastre multimillonario. Mis hombros se relajaron mientras exhalaba, mirando la pantalla que ahora parecía inocente, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, las luces fluorescentes reemplazaron el brillo de la sala de servidores, y la voz de Esteban Vargas resonó en la reunión general. Gracias a la acción rápida de nuestro equipo de liderazgo operativo, Horizonte evitó una interrupción grave anoche. Su dedicación nos mantiene a la vanguardia en análisis médico. Un aplauso cortés siguió. Yo estaba al fondo, con un café en la mano, invisible como siempre. Nadie me miró. Ni una vez. Ricardo Salazar, el director financiero, asentía como si él hubiera tecleado los comandos que nos salvaron. Tragué la amargura que subía por mi garganta. Mis dedos apretaron el vaso de papel hasta arrugarlo. Susurré para mí misma. Algún día sabrán quién mantuvo las luces encendidas. Salí del salón antes de que terminara el aplauso. El eco frío de la sala de servidores aún en mis huesos. Ya pensando en la presentación que daría esa tarde, la que podría cambiarlo todo. La sala de juntas olía a café y al perfume caro de los ejecutivos que acababan de regresar de un almuerzo largo. Mis materiales de presentación estaban ordenados, las diapositivas listas en la pantalla. 8 años de trabajo silencioso me habían traído a este momento. Carraspeé. He terminado el prototipo de nuestro sistema de análisis predictivo en tiempo real. Con su implementación total, puede reducir los costos operativos en un 70%, ahorrando a la empresa unos 1.000 millones de pesos al año. Mis palabras flotaron un segundo, y por primera vez, Esteban Vargas, el director, levantó la vista de su celular. Ricardo Salazar, el financiero, se recostó con una sonrisa burlona. Pasé a la siguiente diapositiva: diagramas de arquitectura, métricas de rendimiento, proyecciones de ahorro. Expliqué cómo el sistema anticipaba fallas antes de que ocurrieran, evitando tiempos muertos costosos. Mi corazón latía fuerte, pero mi voz era firme. Era mi obra maestra, fruto de 18 meses de noches largas y fines de semana, casi siempre en mi equipo personal. Llegué a la última diapositiva. Con la aprobación de la Junta, me gustaría liderar el equipo de implementación y proponer un acuerdo de reparto de ganancias por el sistema que desarrollé de forma independiente. Ricardo soltó una risa. No era amable, sino cortante, como un cuchillo atravesando el aire. Los ingenieros brillantes no son líderes. Paloma, necesitamos a alguien que hable con inversionistas, no que viva en salas de servidores. Sentí un nudo en el estómago, pero me mantuve erguida. Yo construí este sistema, conozco cada línea, cada proceso,
Puedo llevarlo al mercado más rápido que nadie. Esteban habló al fin, con tono suave pero frío. Todo lo que creas aquí pertenece a Horizonte. Es política estándar, lo sabes. Miré alrededor de la mesa. Clara, de operaciones. Evitó mi mirada. Nadie me defendió. 8 años de lealtad. Noches salvando a la empresa. Y todo lo que recibí fue una sonrisa burlona y una lección sobre mi lugar. Mis dedos rozaron el borde de la mesa mientras recogía mis papeles. Gracias por aclararlo, dije en voz baja. Mi voz era calma, pero algo se rompió dentro de mí. Salí de la sala. Cada paso más pesado. Pensando una sola cosa, ellos hicieron su elección. Ahora yo haría la mía. La lluvia dibujaba líneas plateadas en mi parabrisas mientras manejaba por las calles iluminadas de Querétaro. Los letreros de neón derramaban colores en el asfalto mojado, difuminándose como acuarelas ante mis ojos cansados. El zumbido del motor y el golpeteo constante de la lluvia eran los únicos sonidos. Pero dentro de mi pecho había un latido. La rabia se había afilado en claridad cuando llegué a mi departamento. La furia se había cristalizado en una decisión. Me quité la chamarra húmeda. Dejé caer mi mochila en el suelo y convertí mi pequeño hogar en algo distinto. La mesa del comedor se volvió un centro de mando. Pizarrones se apoyaron contra las paredes, pronto llenos de diagramas de arquitectura, gráficos de modelado predictivo y cronogramas. 3 monitores bañaban la habitación con un brillo azul suave. Abrí mi laptop personal, mi verdadera estación de trabajo, y encripté cada carpeta, cada línea de código que había creado para el sistema que ellos descartaron. En la quietud de la noche, casi podía escuchar el zumbido del potencial a mi alrededor. Mis dedos se movían con certeza. A las 2:47 de la mañana, el sitio web de la Secretaría de Economía de México mostró una confirmación. Sistemas Neurales Venturas AI de CB estaba oficialmente registrada. El nombre sonaba como una promesa susurrada en la oscuridad. Abrí mi libreta y escribí una sola frase, la tinta hundiéndose lentamente en la página. Se rieron. Les enseñaré a escuchar. Me recosté en la silla, mirando las palabras hasta que se difuminaron. Un recuerdo se coló. Yo a los 10 años, arreglando una radio rota en el garaje de mi papá, mientras el mundo me ignoraba. Siempre fui la callada, la que resolvía problemas que nadie notaba hasta que algo se rompía. Ser invisible era mi segunda naturaleza. Pero la invisibilidad también podía ser un arma. Caminé hacia la ventana y vi la lluvia convertirse en bruma sobre el horizonte de la ciudad. En algún lugar del centro, Esteban y Ricardo dormían tranquilos, sin saber que los cimientos de su imperio acababan de tambalearse. Mi departamento olía a café y tinta de pizarrón. Ya no era un hogar, era una plataforma de lanzamiento. Al amanecer, ya sabía cuál sería el primer paso de mi nueva vida. De día, me convertía en la versión que ellos esperaban, callada, confiable, invisible. Llegaba a Horizonte cada mañana con una sonrisa amable. Asentía en las reuniones y corregía errores pequeños sin que me lo pidieran. Cuando Esteban elogiaba el liderazgo innovador de Bruno, aplaudía con los demás. Mi credencial pitaba. Mis correos eran puntuales. Mi voz suave. Nadie notaba que mi mente ya estaba en otro lado. De noche, vivía mi verdadera vida. Mi departamento ya no parecía un hogar. Era un centro de mando. Las persianas estaban medio cerradas. Las luces de la ciudad cortando líneas doradas que caían sobre mis pantallas. El brillo de 3 monitores pintaba las paredes en tonos azules y verdes. Los pizarrones abarrotaban cada superficie, llenos de flechas y notas, fragmentos de ideas que formarían la columna vertebral de mi futuro. Susurraba mientras tecleaba, invisible de día, imparable de noche. El plan de extracción era preciso. Horizonte recibiría un paquete de documentación funcional para su sistema de análisis predictivo, una carcasa ordenada, pero frágil, que colapsaría bajo presión real. Mientras tanto, la verdadera arquitectura,
Mi obra maestra estaba encriptada y replicada en 3 servidores en la nube en 3 estados diferentes, fuera del alcance de cualquiera en Horizonte. Cada noche me movía silenciosamente entre código y estrategia. No hablaba con nadie de lo que construía, ni siquiera con mis amigos más cercanos. El secreto era demasiado afilado, demasiado vivo para arriesgarlo. Cada clic en el teclado sentía como un clavo en el ataúd de la empresa que me desechó. La vida doble se volvió un ritmo, sonrisas corteses bajo luces fluorescentes. Luego la emoción de la creación bajo el pulso suave de la noche citadina. No me sentía cansada, me sentía eléctrica, como si cada línea de código me acercara a la libertad. Una noche, mientras una nueva simulación corría sin problemas en Ventura. Me recosté en la silla y vi los datos fluir en la pantalla como luz líquida. Supe entonces que el verdadero juego apenas comenzaba. Y mi primer movimiento ya estaba hecho. Era casi medianoche cuando mi monitor mostró un ping inesperado, una alerta interna sobre tráfico de datos inusual. Mi pulso se aceleró. Había escalonado mis cargas, disfrazado mis movimientos en llamadas rutinarias al servidor. Pero incluso los patrones perfectos a veces llaman la atención. 10 minutos después, un mensaje apareció en mi laptop de la empresa Seguridad Informática. Requiere su presencia en el laboratorio 2 para una auditoría de rutina. Me limpié las palmas en los jeans. Cerré el departamento y manejé de vuelta a la oficina bajo un cielo tan claro que casi se burlaba de mis nervios. El edificio estaba vacío, salvo por el zumbido bajo del aire acondicionado. En el laboratorio 2, 2 analistas de seguridad esperaban, uno tecleando, el otro observándome de cerca. «Buenas noches, señorita Paloma», dijo el más alto. «Notamos tráfico inusual desde su terminal fuera de horario. Probablemente nada. Solo necesitamos verificar». Me apoyé casualmente en la estación de trabajo, forzando mi voz a mantenerse firme. Claro, he estado corriendo un script de mantenimiento para limpiar datos de prueba, con todos los registros de simulación acumulándose. Puede parecer actividad pesada. Me indicó que lo demostrara. Conecté mi laptop de la empresa a la red y saqué el script, un código inofensivo que escribí meses atrás como señuelo. Unas teclas después, la consola mostró procesos en segundo plano, comprimiendo archivos vacíos, sin mover nada crítico, ¿ves? Dije, manteniendo la respiración pareja. Limpieza automática. Lo programo de noche para no afectar el rendimiento diurno. Se miraron, y el analista más bajo asintió. Entendido, gracias por aclarar. Salí con pasos medidos, cada nervio encendido. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mi rostro permaneció neutral hasta que las puertas del elevador se cerraron. Solo entonces solté el aliento que contenía. En el estacionamiento, me detuve junto a mi auto, el aire fresco de la noche envolviéndome. Todavía no. Susurré al concreto vacío. Aún no me ven. Cuando llegué a mi departamento, la adrenalina se había transformado en determinación. Mi vida secreta había rozado la exposición, y en lugar de miedo, me dejó más afilada. El próximo movimiento tenía que ser impecable, porque la verdadera prueba estaba por comenzar. La oficina compartida en Monterrey no parecía el lugar donde nace una revolución. Olía a café y limpiador de alfombras. Los escritorios eran de laminado barato, pero para mí era el centro del mundo. Mi equipo, 5 ingenieros brillantes y hambrientos, se apiñaba alrededor de la mesa mientras preparábamos nuestra primera demostración en vivo con Hospitales Cuidarte, el sistema que perfeccionamos durante meses. Ventura zumbaba en la pantalla, con flujos de signos vitales de pacientes moviéndose como ríos de luz. Revisé cada conexión, cada respaldo. Mientras el director de TI del hospital se conectaba a nuestra línea segura, en vivo, dijo, los números llegaron: ritmos cardíacos, presiones arteriales, niveles de oxígeno de docenas de pacientes en la UCI. Observé las anomalías.
y ahí estaba un grupo de señales cardíacas irregulares. Ventura lo marcó al instante, con una alerta roja brillante en el tablero. Cama 14, dije con calma, aunque mi pulso se disparó por el video. Vi a las enfermeras correr al lado del paciente. Sonaron alarmas. Y momentos después, un doctor apareció, dando órdenes rápidas. La intervención fue veloz. La crisis se atrapó antes de volverse fatal. En el silencio tras la tormenta, el director de Cuidarte se acercó a la cámara. Con voz casi susurrada, «Esto lo cambiará todo». Silencié el micrófono y solté un suspiro lento. El peso de 8 años invisibles aligerándose un poco. Mi equipo intercambió sonrisas de asombro, del tipo que dice que cruzamos un umbral invisible. Mientras tanto, en Horizonte, Bruno presentaba mi viejo sistema a la junta. Un excompañero me contó la prueba colapsó bajo carga real. La latencia se disparó y la demo fracasó. Los ejecutivos lo llamaron un problema menor de optimización. Pero yo sabía, la verdad, sostenían un cadáver maquillado. Esa noche, nuestra pequeña oficina en Monterrey vibraba con energía. Habíamos salvado una vida, probado nuestra visión y dado el primer paso hacia la luz. Mientras veía los datos fluir en mi monitor, supe que la chispa se había encendido. Y el fuego ya no podía contenerse. Los primeros murmullos vinieron de un pequeño blog tecnológico perdido en la red. Los primeros en adoptar Ventura alaban sus análisis predictivos, monitoreo en tiempo real, que podría redefinir la atención hospitalaria. Lo leí con un café negro en nuestra oficina de Monterrey. Con el sol entrando por la ventana, mi equipo aún medio dormía, sin saber que la primera piedrita había iniciado la avalancha para el fin de semana. Los murmullos se volvieron un zumbido constante. Los expertos de la industria conectaban los puntos, las mejoras operativas de Cuidarte, una startup discreta en Monterrey. Los retrasos en tecnologías Horizonte. No necesitaba decir nada. El código, los resultados y las vidas salvadas hablaban por sí mismos. Luego se filtraron los correos. Un excompañero me los envió sin asunto, solo con un archivo adjunto. Los leí despacio, con el pecho apretándose y aflojándose al mismo tiempo. Esteban Vargas. Es técnicamente competente, pero olvidable. Ricardo Salazar. Algún día nos agradecerá por ponerla en su lugar. Miré esas palabras más tiempo del esperado. No dolían ya. Confirmaban exactamente por qué me fui, pero bajo la satisfacción. Un dolor sordo se asentó. El daño no sería solo para los arrogantes, ingenieros talentosos, que trabajaron callados a mi lado durante años. Sufrirían por decisiones que no tomaron. Las acciones de Horizonte cayeron un 8% en 2 días. Luego vinieron las renuncias. Las actualizaciones de LinkedIn sonaban como campanas de funeral. Buscando nuevas oportunidades, abierto a trabajar. Dudé. Luego escribí un mensaje privado a un ingeniero joven en quien confiaba. Si necesitas un lugar donde tu trabajo importe, llámame. La respuesta llegó 1 hora después. Gracias. Creo que lo haré. Ver a la empresa que me descartó empezar a desmoronarse era como ver la gravedad tomar el control. No necesitaba empujar más. El colapso tenía su propio impulso esa noche. Al apagar mis monitores, supe que las paredes del imperio de Horizonte comenzaban a resquebrajarse, y los que se rieron en esa sala de juntas pronto sentirían el temblor bajo sus pies. El sol de la mañana brillaba en la puerta de vidrio de Sistemas Neurales Ventura. Mi nombre grabado con claridad, por primera vez. Sentía que era dueña en todos los sentidos, adentro. El zumbido de teclados y voces suaves llenaba el aire. Mi equipo trabajaba con la concentración que solo viene de saber que tu trabajo importa. Cerca de las 10, un auto negro se estacionó afuera. Vi por el vidrio a Esteban Vargas, Ricardo Salazar y un miembro de la junta que reconocí de los reportes anuales bajar. Sus zapatos caros resonando en la banqueta. El calor de Monterrey los envolvió al instante, y para cuando llegaron a la puerta,
El sudor oscurecía sus cuellos. «Paloma», dijo Esteban, intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias por recibirnos con tan poca anticipación». Los llevé a la sala de conferencias, con la luz del sol derramándose sobre la mesa que compré de segunda mano, sin almuerzos sofisticados, sin premios de cristal, solo pizarrones y copias de código en las paredes. Ricardo se inclinó primero. «Queremos discutir opciones, un puesto de directora, acuerdos de licenciamiento, o, si estás abierta, una adquisición completa». Dejé que el silencio se alargara, dejando que sintieran el zumbido de los servidores detrás de las paredes. Sus ojos recorrieron el lugar. Asimilando lo que construí sin ellos, finalmente hablé, con voz calma. «Me tuvieron durante 8 años. Esa oferta expiró en su sala de juntas». La mandíbula de Esteban se tensó. Ricardo se movió incómodo en su silla. El miembro de la junta murmuró algo sobre decisiones lamentables, pero ya me estaba levantando, guiándolos a la puerta. El calor afuera los golpeó como pared, y los vi cruzar la banqueta hacia su auto, sus trajes caros pegándose bajo el sol de Monterrey. Regresé a mi oficina, el zumbido tranquilo del trabajo de mi equipo saludándome otra vez. La visita no cambió nada, salvo una verdad que se asentó más en mí. El futuro ya no pertenecía a Horizonte, y ellos lo sabían. La primera vez que vi mi nombre en la prensa tecnológica, tuve que leer el titular 2 veces. La ingeniera, que se negó a seguir invisible. El artículo pintaba una rebelión silenciosa. La historia de alguien que convirtió el rechazo en innovación. Se sentía raro ver mi vida resumida en un titular. Pero no me sentía triunfante. Me sentía firme, como si al fin hubiera caminado hacia la luz que busqué durante años. Mientras tanto, Horizonte sangraba. Sus acciones caían semana tras semana, y las noticias de despidos masivos llenaban los feeds de la industria. 40% del personal ido en 3 meses. La misma junta que me descartó como no material de liderazgo, ahora luchaba por mantener a flote su barco hundido. Los currículums comenzaron a llegar a mi correo, algunos de ingenieros que había mentorado, otros de rostros callados que recordaba de cubículos. Los traje, uno por uno, sentándome frente a escritorios sencillos en nuestra oficina de Monterrey. No pedí lealtad. Les pregunté qué querían construir. ¿Qué trabajo los haría sentir orgullosos otra vez? Pronto. Nuestra oficina vibraba con una energía distinta a cualquier empresa que hubiera conocido. Había risas entre revisiones de código, bocetos de nuevos diseños de interfaz pegados en las paredes, comida para llevar en pizarrones llenos de ecuaciones. Una noche, miré alrededor y entendí que esta era la victoria que quería, no su colapso, sino nuestra creación. Durante una reunión de equipo, lo dije en voz alta por primera vez: no estamos aquí para destruir, estamos aquí para construir lo que ellos nunca pudieron. Cabezas asintieron, ojos se iluminaron. La satisfacción no venía de ver caer a Horizonte, venía de saber que estábamos moldeando algo real, algo vivo. El horizonte fuera de nuestras ventanas brillaba con el sol poniente, y sentí el impulso cambiar por completo. Horizonte era una sombra de sí mismo, y nuestro mundo apenas comenzaba a expandirse. Cerré mi laptop esa noche sabiendo que el próximo paso definiría no solo nuestra empresa, sino mi legado. Los meses pasaron, y Ventura 2.0 se convirtió en el nombre susurrado en cada pasillo de hospital y conferencia tecnológica. Nuestra plataforma era ahora el estándar de la industria, salvando vidas con cada alerta temprana, convirtiendo datos crudos en esperanza. Las actualizaciones se lanzaban sin problemas, cada una más ágil y rápida que la anterior. Los hospitales reportaban menos emergencias, respuestas más rápidas, y hasta las aseguradoras comenzaron a llamarnos primero. Mientras tanto, Horizonte se desvaneció como una empresa que nunca importó. Sus activos restantes se vendieron en silencio. Una nota al pie en las páginas de negocios:
sin titulares triunfantes, sin declaraciones de Esteban Vargas o Ricardo Salazar, solo el reconocimiento callado de que el imperio que protegieron con arrogancia se les escapó de las manos. Un martes por la mañana, tras una llamada con Cuidarte Nacional sobre expandir la cobertura a todo el país, revisé mi correo y vi un mensaje con el asunto «Gracias». Mi jefe dijo que mis ideas eran demasiado ambiciosas. Tu historia me mostró que no tengo que quedarme invisible. Lo leí 2 veces, luego una tercera, dejando que las palabras se asentaran en mí. Ya no se trataba de venganza, no lo había sido por un tiempo. Esto era lo que importaba, el eco que no esperaba. Abrí una carpeta en mi escritorio llamada «¿Por qué esto importa?» y guardé el correo ahí. Decenas de mensajes vivían ahora en esa carpeta, de ingenieros, enfermeras, incluso un administrador de hospital que dijo que Ventura detectó las señales que salvaron a su propio padre. Miré el pizarrón en mi oficina, donde nuevos diagramas de arquitectura se extendían, ideas para lo que Ventura 3.0 podría ser. Las risas de mi equipo resonaban desde la sala vecina, el zumbido de nuestros servidores como un latido constante de fondo. Sonreí, tomé un marcador y volví al pizarrón. No era su tipo de líder. Me convertí en algo más, alguien que construye imperios en silencio, hasta que el mundo no tiene más remedio que escuchar.